A ver, entonces, Jorge. Veamos si Carolina Muñoz se acuerda en qué me quedé la semana pasada. Sí, profe, déjeme ver mis apuntes. Espero. Nos quedamos en la diapositiva de respiración. Ok. Entonces, ¿íbamos a empezar a explicar respiratorio o ya lo explicamos? No, apenas, profe. Ok. Entonces, vimos nada más hasta órganos internos, ¿no? Bueno, íbamos a empezar a ver anatomía interna y regalamos una participación a 2 personas, a Marianne y a Gerson Daniel, que contestaron que estaba mal en esta diapositiva. Bueno, entonces empecemos con el subtítulo de sistema respiratorio y les hablaré un poco sobre la estrategia respiratoria, la respiración en peces. Los organismos acuáticos, muchos de ellos utilizan branquias para respirar. Los crustáceos, los moluscos, los equinodermos y los peces tienen respiración branquial. Moluscos, crustáceos, equinodermos y peces tienen respiración branquial. En el caso de los peces, tienen 2 aparatos branquiales, uno a la izquierda y otro a la derecha, ubicados en la parte posterior de la cavidad bucofaríngea. El sistema respiratorio, a diferencia de todas las demás vísceras, que se encuentra en cavidad bucofaríngea. El resto de las vísceras está, como ustedes ya saben ahora, en una sola cavidad llamada cavidad celómica. Entonces, fuera de la cavidad celómica, el único aparato o sistema que se encuentra fuera de allí es el sistema respiratorio o aparato respiratorio. Las branquias forman 2 aparatos o 2 grupos de cepillos branquiales. Cada aparato branquial está conformado por 4 cepillos branquiales. De tal manera que entonces tenemos 4 cepillos branquiales a la izquierda y 4 a la derecha de la cabeza del pez. Los cepillos branquiales están cubiertos, como ya lo habíamos visto, por el opérculo, que es esta tapa cartilaginosa y de piel que cubre la zona branquial y le protege. Esto en el caso de los crustáceos, como ya saben. Ya después hablaremos de los tiburones y las rayas, que son diferentes. El sistema es un sistema unidireccional de flujo de agua constante. Los peces respiran oxígeno disuelto en agua. Si en el examen yo pregunto ¿qué respiran los peces? La respuesta es disuelto en agua. No es oxígeno. O sea, sí, pero no. Es oxígeno disuelto en agua. Ustedes respiran oxígeno disuelto en aire. Chequen todos sus micrófonos, por favor. ¿Alguien tiene abierto un micrófono? Entonces, ¿qué respiran los peces? Respiran oxígeno disuelto en agua. El sistema, les comento, es unidireccional. Esto quiere decir que va de la boca, pasa por las branquias y sale por las aperturas operculares. ¿Se acuerdan que los opérculos cubren las branquias y tienen como una especie de media luna, una apertura en la parte más caudal del cráneo, por donde sale el agua?
a ambos lados, ¿no? Derecha e izquierda. Dígame, Marco. Profesores. Marco Martín. No, estamos todavía viendo donde dice respiración. Está bien, gracias. Pensé que estaba cambiando. Aún no. Sí voy a cambiar, pero aún no. Entonces, esto que está aquí ilustrado sería el aparato branquial derecho en este pez. Del otro lado tiene el otro aparato branquial. Son 4 cepillos de cada lado. Cada grupo se llama un aparato branquial. El flujo de agua entra por la boca, pasa por las branquias y aquí atrás estaría la apertura opercular por donde se expulsa el agua. El agua con oxígeno entra por la boca y el agua con CO2, que es liberado por las branquias, sale por el opérculo. En las branquias se captura el oxígeno. Entra agua con O2, sale agua con CO2. Y el sistema es sumamente eficiente. De hecho, es más eficiente que el sistema bronquial, nuestro sistema broncopulmonar, bronquial. Nosotros respiramos, oxígeno disuelto en aire, el fluido es gaseoso, y normalmente, en promedio, el aire tiene 20% de oxígeno. El resto, el 80%, es prácticamente puro nitrógeno, 0.01 de otros gases, ¿no? Incluyendo CO2, monóxido, helio, gases raros, lo llamamos. Pero prácticamente el 80% de lo que respiramos nosotros es nitrógeno y solamente un 20% es oxígeno. Pero en el caso de los peces, un agua oxigenada promedio, bueno, un agua con oxígeno, perdón, no oxigenada, un agua con oxígeno promedio contiene un 5% de oxígeno. Dependiendo de la temperatura, la salinidad y la presión ambiental, el agua se puede saturar de oxígeno, o sea, ya no caberle más oxígeno entre las moléculas, al 12, 8%, entre el 3 y el 8%, ¿no? Pero lo común que encontramos, digamos, al nivel del mar, una temperatura templada, un agua que contiene aproximadamente 5% de oxígeno, o sea, tiene mucho menos oxígeno disuelto el agua que el aire, lo que obliga a que el sistema respiratorio de los peces sea más eficiente para capturar ese oxígeno. Las branquias, como les comentaba, son las responsables del intercambio gaseoso, de eliminar el CO2, producido por nuestro metabolismo y el de los peces igual, y capturar el oxígeno libre en forma de O2, moléculas de oxígeno O2 libre entre las moléculas de H2O. Además del intercambio gaseoso, también se lleva a cabo en las branquias, así como en la piel, el balance ácido-base tisular o de los tejidos y la osmorregulación. ¿Se acuerdan que la piel era muy importante en la osmorregulación? Controlando la entrada y salida de líquidos a través de la membrana que es la piel, mediante la presencia de mucus, que es menos permeable y regula la salida o entrada de agua, evitando la sobrehidratación o deshidratación del organismo. Las branquias, pues como se entiende, pasa constantemente agua por ahí y puede también generar desequilibrios en la osmorregulación interna, en la solución, ¿no?, de sales en el cuerpo. Entonces también están cubiertas de mucus para controlar el fenómeno de osmorregulación. Las branquias también están cubiertas con mucus. Aquí vemos el opérculo, abriéndolo con estas pinzas, vemos el opérculo, que es la tapa que cubre las branquias, y alcanzamos a ver los cepillos branquiales. Son 4. Aquí se ve perfectamente uno, y luego acá vienen otros 3. Estos cepillos se llaman cepillos branquiales, están formados por laminillas o filamentos branquiales, ¿no? Como así, tal cual como las cerdas de un cepillo. Están montados sobre arcos branquiales. 4 arcos branquiales soportan los 4 cepillos de filamentos branquiales.
Estos filamentos branquiales que forman el cepillo están cubiertos de mucus, y el arco branquial, que aquí se ve blanco, es cartilaginoso, es de cartílago. Hacia la parte interna, viendo hacia la faringe, el arco branquial tiene dientecillos llamados branquioespinas. Las branquioespinas tienen como función filtrar el agua respiratoria. Los filamentos branquiales, estos en rojo, este es el color normal, rosa oscuro a rojo oscuro. Son muy frágiles los cepillos, los filamentos. Cualquier partícula en suspensión que traiga el agua, arenilla, restos de alimento, puede generar lesiones graves sobre la superficie branquial que genere insuficiencia respiratoria, lesiones que generen insuficiencia respiratoria o taponamiento de la zona de intercambio gaseoso. Entonces, las branquioespinas que están acá viendo hacia adentro, cada arco branquial tiene sus branquioespinas que filtran el agua. Ahí se capturan las partículas en suspensión y ya hacia esta zona pasaría el agua con menor cantidad de partículas. Se hace el intercambio gaseoso y se expulsa el agua con CO2, ¿no? Están articuladas a los huesecillos del cráneo. Los arcos cartilaginos están articulados a los huesecillos del cráneo, soportados en lo que le llamamos el esplenocráneo o esplacnocráneo, ¿no? La parte posterior ventral del cráneo. Entonces, de esa manera, eliminando el CO2, que es acidificante, absorbiendo el oxígeno y controlando la pérdida de agua o la absorción de agua, se controla el sistema ácido-base, el pH del cuerpo de los peces. También entre los cepillos branquiales se encuentran glándulas excretoras y secretoras. Se excretan productos nitrogenados del metabolismo proteico. Se generan en forma de amonia los desechos nitrogenados del cuerpo. También lo desechan vía fecal y vía urinaria, pero los peces desechan mucho más vía respiratoria, desechan nitrogenados, amonio. También, se acordarán, existen glándulas excretoras de iones salinos, mucho más activas en los peces de agua marina para evitar concentrar demasiada sal en sus tejidos. En el esquema podemos ver, viéndolo ventralmente al pez, en este dibujo, los 4 cepillos branquiales formando los aparatos branquiales, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste una branquia? Las branquias. Son 2 conjuntos de arcos branquiales, el conjunto izquierdo y el conjunto derecho. A cada uno de estos cepillos también se le conoce como holobranquias. Esta sería la cavidad bucofaringea y atrás, caudalmente en la cavidad bucofaringea, ¿no? En la faringe, hacia uno y otro lado están soportados los aparatos branquiales. Aquí en azulito clarito se alcanzan a ver, la ilustración pretende ilustrar pues los arcos branquiales cartilaginosos. Son 4, cada uno soportando los filamentos de su cepillo. 4 cepillos, 4 arcos. Y en la parte interna, viendo hacia la faringe, estarían las branquioespinas filtradoras. Las flechas indican el flujo de agua, siempre unidireccional, que entra por la boca. Los músculos de la faringe y la lengua, que la lengua en los peces es fija a la parte del maxilar, a la parte baja de cavidad oral está fija, no es una lengua móvil, pero tiene músculos y huesos gloideos que la presionan hacia arriba, y la faringe es muy muscular y se presiona a sí misma cerrando la luz de la faringe. Entonces, esa acción muscular obliga al agua a salir hacia atrás, o sea, presiona el agua que está contenida en la boca hacia atrás. ¿Cómo lo hace?
la boca se cierra. Una vez que entre el agua, la boca del pez se cierra, los músculos de la faringe y la lengua presionan el agua contenida acá y los opérculos se abren. El esfínter del esófago también está cerrado. Boca y esófago están cerrados. Al presionar los músculos de cavidad oral, el agua no tiene otra alternativa que salir atravesando la zona de los cepillos branquiales y escapando ya con el CO2 eliminado fuera del cuerpo por las aperturas operculares. Las branquiespinas que les comento, las filtradoras, esos pequeños dientecillos, están presentes en cada uno de los arcos viendo hacia la cavidad bucofaringea. Son filtradores de partículas para prevenir lesiones branquiales. Están muy desarrollados en peces que son filtradores, que son consumidores filtrantes, que comen plancton. Los peces planctófagos o planctívoros, que comen plancton, lo capturan justamente allí, en esas branquioespinas. Entonces tienen dos funciones en ellas, una capturar el alimento y la otra evitar que eso que están capturando pase hacia la parte respiratoria y la lesione. Una vez que el plancton es capturado en las branquioespinas, el pez las inguye, ¿no? Las traga a través del esófago y luego vuelve a hacer otro ciclo respiratorio, vuelve a abrir la boca, entra el agua, cierra la boca, presiona con los músculos y la lengua el agua, abre los opérculos y el agua sale por atrás en los opérculos, pasando a través de las branquias, se filtra, se hace el intercambio gaseoso y sale, ¿no? El intercambio, como les comento, se hace en las laminillas branquiales que están cubiertas de esta epidermis o endometrio mucoide, llenas de células cloruras excretoras de sales, principalmente en los peces marinos, para eliminar la sal excesiva. Estas laminillas además están hipervascularizadas, o sea, tienen un montón de vasos sanguíneos branquiales que las irrigan, sea para llevar la sangre con CO2, recogida de todo el cuerpo y los órganos, hacia allá, para ser eliminado este CO2, y sale de la zona respiratoria hacia un plexo arterial que la distribuye ya con oxígeno capturado al resto del cuerpo, ¿no? Entra y sale de manera constante la sangre de allí, llevando CO2 y recogiendo oxígeno. Vía ventral y procedente del corazón llega la sangre venosa, vamos a decirlo, con CO2, vía ventral. Entra a la zona de respiración, elimina el CO2, se forman pequeños capilares en las laminillas donde se libera el CO2 y otros pequeños capilares llevan el oxígeno capturado a un plexo arterioso vía por la parte de arriba de la cabeza, digamos. Por abajo entran las arterias eferentes y por arriba salen las aferentes. Normalmente se les llama arteria aferente y se va a continuar, ¿no?, hacia un gran vaso que lleva la sangre al resto del cuerpo hacia atrás, que sería la aorta dorsal. Vía ventral viene la vena aorta ventral, también en alguna literatura se le conoce como arteria ventral o arteria aorta ventral. Viene con CO2, pasa por el corazón bombea la sangre y la envía a la branquia ventralmente. Y se hace un circuito cerrado sanguíneo para la recogida y entrega de oxígeno y CO2 respectivamente. Entonces, así como ven en la imagen, se ilustran los vasos sanguíneos que son capilares, muy delgaditos, donde se está liberando CO2 y capturando oxígeno. Vía ventral entra, vía dorsal sale. Sale hacia el resto del torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, si en el examen yo les pregunto cómo es el fenómeno respiratorio en los peces, ustedes deben de decir que es un sistema de bombeo al vacío, continuo y unidireccional.
O sea, siempre va de la boca hacia las branquias, nunca del opérculo hacia la boca. Es unidireccional siempre, a menos que el pez esté muerto. Y es continuo, aunque los peces pueden aguantar la respiración, igual que ustedes, para bostezar, para tragar alimento, para hacer un desplante abriendo la boca, para pelear, para morder, etc. Pero una vez hecha esa acción, se continúa respirando de manera continua, entonces el flujo del agua es continuo y unidireccional. Es un sistema de bombeo al vacío, continuo y unidireccional, donde el agua entra por la boca al cerrar la boca es presionada muscularmente hacia las salidas operculares, pasando por los cepillos branquiales donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Aquí en la ilustración vemos que el agua entra por la boca de manera unidireccional siempre, cierra la boca, el agua es presionada muscularmente, lengua y faringe, hacia atrás, donde sale pasando por la zona branquial, haciendo el intercambio gaseoso, y luego sale por los opérculos con el CO2. Es tan eficiente el sistema que llega a capturar el 80% del oxígeno que pasa por ahí, para que comparen ustedes si acaso capturan entre el 10 y el 15% del oxígeno de cada una de sus respiraciones. O sea, nosotros respiramos 20% de oxígeno y si acaso de eso nos quedamos con el 10%, ¿no? Los peces no, los peces prácticamente le quitan el oxígeno al agua, ¿no? Son muy eficientes al hacer su sistema respiratorio. ¿Por qué digo que es una bomba al vacío? Cuando el pez abre la boca, dentro se había formado un sistema de vacío por la acción de los músculos y la lengua al presionar la boca, al presionar, sí, la cavidad oral. Entonces, entra facilitadamente el agua, sin que el pez tenga que succionar o atragantarla. El agua entra solita por el sistema de vacío que se encuentra ahí. Al no haber nada, hay un vacío, abre la boca y rápidamente el agua trata de ocupar ese vacío. Entra a la boca, el pez cierra la boca luego, y al mismo tiempo presiona los músculos y la lengua para hacer pequeña la cavidad y abre los opérculos. Eso expulsa el agua, pero activamente, ¿no? Con la presión muscular, expulsa el agua y luego cierra los opérculos. En ese momento, en esa fracción de segundo, se generó un vacío dentro de la boca. Entonces, cuando reinicia el ciclo respiratorio, el pez abre la boca y ahí hay un vacío. Vuelve a entrar el agua facilitada. Y así una y otra vez. Entonces, que quede bien claro que el sistema respiratorio de los peces, primero, los peces respiran oxígeno disuelto en agua. ¿Cómo lo hacen? Por un sistema al vacío y unidireccional. El agua entra por la boca, por acción muscular, pasa a través de las branquias, haciendo el intercambio gaseoso, y es expulsada a través de las aperturas operculares. Entonces, para lograrlo, lleva a cabo una apertura y oclusión coordinadas y alternadas de la boca y los opérculos. Boca, opérculos, uno a la vez, ¿no? Boca, opérculos, alternándolas coordinadamente. La boca se expande y se contrae vía músculos, ¿no? Cuando hacemos las necrosis en peces y revisamos cavidad oral, nos damos cuenta que la faringe es prácticamente un órgano muy musculoso, una musculatura gruesa, y la lengua, ¿no? Junto con ella presionan el agua y el agua sale hacia los filamentos branquiales, que aquí vemos en un acercamiento en el dibujo, la red que se hace de intercambio gaseoso con los capilares y la conducción de sangre con oxígeno que sale dorsalmente y la sangre venosa o con CO2 que llega ventralmente. Todos los peces tienen respiración branquial.
Incluso los pulmonados, ¿se acuerdan los peces pulmonados que su vejiga natatoria la modificaban en una especie de falso pulmón? No tienen bronquios, pero el endotelio dentro de esta bolsa, que es la vejiga natatoria, está recubierta de células intercambiadoras de oxígeno, ¿no? De oxígeno y CO2. Y ellos respiran oxígeno disuelto en aire en la vejiga natatoria, pero aún así también tienen branquias. Cuando el agua donde viven tiene suficiente oxígeno, tienen respiración branquial. Cuando esa agua donde viven los peces pulmonados se queda sin oxígeno, optan por su segunda opción, que es la respiración pulmonar, mediante su falso pulmón o vejiga natatoria modificada. Pero no son los únicos que tienen estrategias alternas a la respiración branquial. Los anabántides, o de la familia Anabantoidea, anabántides se dice, los anabántides son peces, esta familia, que también respiran oxígeno disuelto en agua, pero tienen como segunda opción respirar oxígeno disuelto en aire. Son también una rareza, igual que los pulmonados. Se encuentran en el continente africano y asiático, en climas tropicales, donde se forman charcas de agua muy cálida. Recuerden que el agua, entre más cálida, menos oxígeno posee, entre más sal, menos oxígeno posee. Si el agua está estancada en una zona tropical, pierde el oxígeno rápidamente. Entonces, en estas zonas tropicales del mundo, donde se forman estas charcas sin corriente de agua, lénticas, el agua estancada se desoxigena rápidamente, o sea, pierde su presión de oxígeno, su PO2 lo pierde, y los peces se ven obligados, para sobrevivir, a dejar de respirar vía branquial y tener una segunda opción. En este caso, igual que los pulmonados, toman bocanadas de aire para respirar de la superficie, vía oral toman bocanadas de aire, y la hacen pasar, aquí no por su vejiga natatoria, la hacen pasar por un par de órganos modificados, especializados, que se encuentran en la parte alta de la zona branquial, en la parte de arriba. Digamos, aquí está la apertura branquial, en la fotografía de este gurami. Es un gurami del paraíso, un anabántide. Aquí adentro están sus branquias, y aquí arriba, más o menos a la altura de los ojos, aquí arriba se encuentran los laberintos, así se le llama. Tienen uno del lado izquierdo y uno derecho. El pez toma aire, el aire flota dentro de su cavidad y es llevado facilitadamente hacia estas caracolas. Tienen forma de caracol, como la parte interna de un caracol, así elíside. Entra el aire y está recubierto ese caracol, ese laberinto, o ese órgano laberíntido se le llama, está recubierto de endotelio intercambiador de gases, CO2 y oxígeno. Una vez que recogen el oxígeno y liberan el CO2, tienen músculos alrededor de sus laberintos que presionan y expulsan burbujas de CO2 vía oral. En este grupo de Anabantidae hay peces pequeñitos de 3 centímetros, como las colisas enana. Las colisas son pequeñas, los guramis un poco más grandes, y el pez beta. El pez beta es de esta familia, el famoso pez beta. Casi todo mundo ha tenido de mascota un pez beta. Y hay peces gurami gigantes que llegan a medir casi 1 metro, ¿no? Normalmente de cuerpos alargados, lateralmente deprimidos, con aletas dorsales grandes, bien desarrolladas. Normalmente en las hembras las puntas son redondeadas, en los machos son puntiagudas. Presentan normalmente estas especies mucho dimorfismo sexual. Los machos son de colores más llamativos que las hembras, de aletas más grandes y puntiagudas, mientras que las hembras son más pequeñas, de colores más opacos y aletas redondeadas. Entonces, tienen esa peculiaridad anatómica que es la existencia de los laberintos, que también así se les conoce por estos órganos especializados respiratorios, peces laberíntidos. Y es un órgano accesorio al branquial para respirar. Ahí respiran oxígeno disuelto en aire, nosotros, igual que los peces pulmonados. Pero son rareza, ¿no? Son excepciones a la regla. Entonces, el tener estas capacidades, los pulmonados y los anabántides,
de respirar aire, les permite vivir en condiciones de agua con de oxígeno y sin embargo sobrevivir. Clásicas, por ejemplo, de los cultivos de arroz que se inunda, esa agua está encharcada entre los arrozales, ahí es el lugar perfecto para que un pez anabantide sobreviva y viva, un beta, un gurami, una colisa, un tenopoma, que también es de esta familia, se escribe P-tenopoma, P-T-E, P-tenopoma, guramis, colisas y peces beta. A veces en esta acción respiratoria de los anabántides, como el pez beta, la gente que los ha tenido de mascota, los tienen pequeñas esferas, ¿no? El espacio no es una limitante de vida para los peces beta. Viven en pequeñas charcas en vida natural. De hecho, en cales del mundo donde son originarios estos peces, Malasia, Tailandia, Bali, son zonas tropicales. Imaginen el clima, y en esta zona del sureste asiático, pues están expuestos a temporadas de lluvia muy marcadas. Es un trópico parecido al trópico mexicano, ¿no? Tienen una temporada marcada de lluvias en verano, otoño, y una marcada temporada de sequía en primavera y verano, en invierno y primavera. Entonces, cuando está lloviendo en el verano, hay grandes charcas o lagos, ¿no? Donde andan todos estos peces ahí repartidos. Se usa esa agua para los arrozales, entonces pues hacen canaletas, se va para el arrozal y ahí quedan repartidos también en los arrozales los peces. Y esa agua pues está en aumento, está lloviendo, hay flujos, entonces está oxigenada, hay oxígeno. Pero cuando viene la sequía, esas charcas empiezan a ser cada vez más pequeñas y la sequía, cuando llega la primavera, es seco y muy caluroso, el agua cada vez es menos, la evaporación se aumenta, el agua cada vez es menos, el calor es mayor, el agua cada vez es más caliente, por lo tanto pierde presión de oxígeno, queda totalmente sin oxígeno disuelto. Y los peces se adaptaron a sobrevivir ahí mediante el laberinto, ¿no? Un desarrollo evolutivo interesantísimo que es poder respirar aire. Pues eso es un verdadero logro evolutivo. Pues quedan ahí atrapados en pequeñas charcas, lo que hace que estos peces sean muy territoriales. Y la primavera coincide con el momento de la reproducción, cuando empieza el calorcito, suficiente para generar el estímulo reproductivo, mayores horas luz día de la primavera, estimula el hipotálamo y empieza la acción hormonal a generar la hipertrofia de las gónadas. Recuerden que los peces son de reproducción estacional, a eso le llamamos la fresa con Z. A la época del celo, en peces le llamamos fresa, con Z, la fresa. Así como fresas con crema, pero aquí con Z. Bueno, la fresa inician en la primavera con el calor, son peces de zona tropical. Los peces tropicales y templados normalmente se reproducen en primavera-verano y los de aguas frías se reproducen normalmente en otoño-invierno, en época fría. Bueno, estos son tropicales. Entonces llega la primavera, llega la sequía, el agua empieza a calentar, se pierde la presión de oxígeno y en esas pequeñas charcas hay una sobrepoblación de peces atrapados, de tal manera que el pez más fuerte mata a sus combatientes machos y se queda con el harem de hembras. En ese proceso de pelea se estimula la reproducción por factores externos y conductuales, las hembras y los machos hipertrofian las gónadas y empieza la acción reproductiva. El macho de gurami, de colisa, de tenopoma y de pez beta forman nidos de burbujas de saliva en la superficie del agua, de esa charca estancada, calientita. Y ahí son puestas las ovas a incubar, burbujas. Esas burbujas son no otra cosa que saliva y CO2 que son extraídas de su laberinto en el fenómeno respiratorio, que ya es el que les queda, puesto que ya no hay oxígeno en el agua. Cuando los tienen peceritas pequeñas, el agua se pierde su presión de oxígeno, lo cual no limita su vida de los peces porque pueden respirar aire. Y los vemos tomar aire de superficie. Nada más hay que cuidar que no se llene de polvo, porque si no les cuesta trabajo. Si la superficie de la pecera tiene polvo, se forma una especie de telita polvosa que les impide respirar bien.
la gente cuando ve las burbujas en la esfera dice, ay, mi pez beta ya se quiere reproducir, anda en sus días, ¿sí? Bueno, no necesariamente. Si es primavera y hace calor, tal vez. Pero lo más probable es lo que están viendo, pues es que está teniendo que respirar puro aire, pues, ¿no? Puro oxígeno en aire, porque no hay oxígeno en esa agua estancada, en esa micropecerita. Por supuesto que el pez va a estar más cómodo si le das más espacio. Un pez beta idealmente debe tener una pecera de 5 a 10 litros para sentirse cómodo. Más grande que eso se siente perdido, se siente frágil y expuesto a demasiado espacio, se siente expuesto a la depredación, ¿no? En vida libre llegan las garzas, las aves pescadoras y se los comen. Entonces él se siente más cómodo en un pequeño espacio con muchas plantas donde se puede esconder entre las raíces, como en un arrozal. Si yo le hago la pecera a mis pez betas, tiene que ser con muchas plantitas y 5 a 10 litros para que sea feliz. Le puedo poner un sistema de filtración y oxigenación si quiero, y él va a respirar felizmente oxígeno disuelto en agua. Si no se lo pongo, va a estar estancada y va a tener que optar por respirar aire. No pasa nada, tampoco. Si hay plantas, las plantas también ayudan a mantener cierta presión de oxígeno mediante la fotosíntesis diurna o luminosa. Entonces, ese es el hábitat perfecto para él. Un espacio limitado, que se sienta cómodo, no demasiado limitado, y no pensar que porque veo burbujas es porque ya se quiere reproducir. Eso es una simplificación de una realidad, o sea, no es así. Entonces, a veces yo les digo a las clientas, no se proyecte, señora, que haya burbujas ahí, no quiere decir que el pez ande cachondo, no todo el mundo tiene ese tipo de signos, ¿no? Entonces, nada más hay que cambiarle el agua y se quita ese bronca. O mejorarle la calidad de la pecera, un poquito más grande, con plantitas, y ya, ¿no? Se modifica. Ahora, si quieren reproducir peces beta, se puede, y ya lo platicaré más adelante cuando vea reproducción, como un ejemplo de cómo se logra la reproducción de este tipo de animales en cautiverio. Los peces beta que hoy se comercializan como mascota, pues son así, ¿no? Muy bonitos, de colores muy llamativos, esos son machos, pero ya son muy lejanos de la apariencia que tienen los peces beta silvestres, que, bueno, aquí hay mano del hombre, mejora genética, control reproductivo selectivo, donde se buscan estas características de colores muy fijos, vivaces, aletas muy grandes, dobles, triples, lo que le gusta a la gente porque son raros y bonitos, ¿no? Y entonces se han hecho estas mutaciones con el tiempo y los cruzamientos seleccionados por mano humana. Estos ya son peces domésticos. El pez beta silvestre pues es realmente bastante diferente, digamos. Pero siguen conservando las características adaptativas de respiración todos, ¿no? ¿Alguna duda sobre los peces beta y su respiración, los peces branquiados y su respiración, los peces pulmonados? Recuerden, todos tienen branquias. Y como segunda opción, los pulmonados pueden tener intercambio gaseoso en la vejiga, y estos, en la vejiga natatoria, y estos en los laberintos, en los órganos laberínticos. Los anabántidos. Bien. Entonces pasemos al siguiente, si no hay pregunta de respiratorio, pasemos al siguiente subtítulo, que sería sistema circulatorio. Como ya dije, pues está muy conectado con el respiratorio, porque hay que llevar CO2 y recoger oxígeno en el proceso, ¿no? Para el metabolismo aerobio de los tejidos del pez. Los peces tienen normalmente corazones bicamerales, 2 cámaras. Tienen un atrio o aurícula y un ventrículo. Normalmente el atrio es de tipo cartilaginoso, aunque algunos es cartílago muscular. Y el ventrículo, que es el que efectivamente bombea la sangre, es muscular, músculo estriado cardíaco. Se encuentra en posición ventral, atrás de la cabeza. De hecho, es el órgano más craneal dentro de cavidad celómica. Está en la cavidad celómica, pero puesto bien adelante. Prácticamente queda entre las zonas branquiales, pero no dentro de cavidad faríngea, todavía dentro de cavidad celómica, y está envuelto en un pericardio, en un tejido de dos tecas, dos niveles, que es el pericardio, ¿no? Está cubierto por un tejido transparente, aquí pegadito a, digamos, la garganta del pez, ventral y cranealmente, dentro de cavidad celómica.
Como les comentaba, el corazón transporta vía ventral sangre con CO2. La sangre con CO2 viene recogida por capilaridad, vasos secundarios, llegan a vasos primarios hasta llevar el CO2 recogido de músculos, tejido interno, piel, cerebro, todo, es recogido y llevado vía ventral por esto que le llaman vena y en alguna literatura le encuentran como arteria ventral, incluso le llaman aorta ventral, vena aorta ventral o vena ventral media. De hecho, esta vena es la mejor para elección para tomar una muestra sanguínea. Se penetra con aguja, obviamente de un calibre recomendado dependiendo del tamaño del pez. No es lo mismo sacarle a un atún de 400 kilos una muestra de sangre que a un japonesito de acuario de 20 gramos, ¿no? Entonces ya será una aguja tipo pavaca o una pequeña aguja de insulina para sacar una gotita de sangre para enviar a laboratorio, biometría hemática, cultivo, lo que sea. Entonces, vía ventral, línea media, perpendicular al cuerpo, totalmente perpendicular, penetramos con la aguja, con el émbolo vamos haciendo tracción hacia el exterior, penetrando poco a poco con la aguja, y en el momento en que sale una gotita por el cabezal de la aguja, ya sabemos que estamos en vena, y ahí puedo tomar la muestra, ¿no? Saco mi aguja y listo. La cloaca, esta es la aleta ventral, aquí está la cloaca, ventral banal, y aquí estaría el punto de venopunción más indicado. Bueno, entonces todo esto viene con CO2, ¿no? Cargado con mayormente CO2. Llega la aurícula, que es esta pequeña, esta primer cavidad cardíaca, bicameral, recuerden, llega a la aurícula. Antes de la aurícula tiene le llaman bulbo venoso, como una pequeña embudo, digamos, que podría ser las veces de una extra cavidad, pero no lo es, solamente es un ensanchamiento de las venas de la vena que llega, le llaman bulbo venoso, entra la sangre a la aurícula misma funciona como una válvula cardíaca que evita el retorno de la sangre después del bombeo, como en las válvulas cardíacas de los mamíferos, pero aquí la aurícula funciona más bien como válvula, aunque siempre hay algo de reflujo en el sistema sanguíneo de los peces, siempre refluye un poquito de sangre, no es una válvula que cierre totalmente. De ahí la sangre pasa al ventrículo y ahí el ventrículo es el que se está contrayendo, dando el pulso cardíaco, impulsando la sangre hacia la zona respiratoria, aquí estarían las branquias. Entonces por aquí, vía ventral, les había dicho, entra la sangre venosa, con CO2, se elimina el CO2, se captura el oxígeno y vía dorsal salen los vasos sanguíneos ya con oxígeno, que terminan yendo hacia craneal para irrigar la cabeza y todos sus órganos, y vía caudal y dorsal se unen a la arteria aorta dorsal, que va por línea media abajo de la columna vertebral. ¿Se acuerdan que las vértebras tenían el canal hemático abajo, ¿no? En la espina ventral. Bueno, por ahí se va la arteria dorsal con oxígeno y por capilaridad, vasos secundarios, llega a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Y es un circuito cerrado de baja presión. Los peces tienen baja presión. El pulso cardíaco, la presión sanguínea de los peces está regulada principalmente por la temperatura ambiente. Como buen ectotermo que son los peces, si hace calor se estimula el metabolismo, si hace frío se desestimula el metabolismo, el ritmo cardíaco aumenta según va aumentando la temperatura o disminuye según va bajando la temperatura. El ritmo y la presión sanguínea y el pulso bajan o suben si hace calor, baja si hace frío. Recuerden que todos los peces tienen zonas de confort térmica. Dentro de la zona de confort de cada especie, entre más arriba la temperatura, más gasto cardíaco. Entre más baja la temperatura, más despacito todo. Muy despacito empieza a haber éstasis de flujo sanguíneo y puede haber extravasación de líquidos, enema, edema, ¿no? Anasarca, por falla circulatoria. Pero si está trabajando dentro de su zona confort térmica, el corazón trabaja bien y no pasa nada, ¿no?
Después, entonces, venía ventralmente la vena medial ventral, llega al bulbo venoso, aurícula, ventrículo, corazón bicameral. Aquí hay algo que le llaman también bulbo arterioso, y saca la sangre hacia acá. Y luego ya regresa el sistema. El corazón regula el ritmo cardíaco mediante algo parecido al que tenemos los mamíferos, ¿no? Este sistema nervioso interno del corazón que hace que los pulsos cardíacos del músculo cardíaco pues tengan esta forma rítmica que va haciendo que se presione la sangre en los ventrículos, en nuestro caso los ventrículos, ¿no? En el caso de los peces, que es un solo ventrículo, también tiene pues este sistema de pulsación interna, de control del ritmo interno, ¿no? Los peces en su circulación, la sangre de la arteria dorsal pasa primero por hígado y riñón y luego es llevada a la circulación ventral. Tienen entonces sistema renal y sistema hepatoportal. Antiguamente, los científicos pensaban que si yo inyectaba un pez en la parte más caudal, lo que iba a pasar es que el bolo farmacéutico que yo inyectara se iba a ir directamente a riñón o a hígado y se iba a metabolizar o excretar rápidamente, no logrando los niveles terapéuticos deseados. Hoy sabemos que eso no es cierto. Yo todavía, cuando enseñaba yo todos estos temas hace unos 8 o 10 años, yo enseñaba que a los peces se les inyectaba intramuscularmente en músculo dorsal, en la zona dorsal de músculos estriados, de la mitad del pez hacia adelante, ¿no? O sea, entre la cabeza y la mitad del pez era el mejor sitio de aplicación intramuscular. Lo sigue siendo, pero no hay diferencia en cuanto a la farmacodinamia del producto si inyectas un poquito más atrás, no pasa nada. La verdad es que yo prefiero inyectar en la parte media porque también es la zona más musculosa. Aquí los músculos empiezan a ser más pequeños, ¿no? Entonces, aquí es un buen sitio para dejar un bolo farmacéutico intramuscular. Este es vía intravenosa y este es vía intramuscular elegida en peces. En el dorso, ya no importa lo hepatorrenal y hepatoportal que decían antes, pues generaba pérdida de la acción farmacológica, ¿no? Ya no sucede. Lo mismo se decía en reptiles y anfibios y lo mismo pues ya no sucede. O sea, ya sabemos que no es cierto. La ciencia, como ustedes saben, solita se corrige con el tiempo, ¿no? Pues los ritmos cardíacos, decía yo, tienen un marcapasos dentro del corazón que se llama seno atrial, un marcapasos seno atrial, y es el que regula el ritmo cardíaco. El volumen de bombeo y la velocidad del gasto cardíaco, recuerden, el factor más importante es la temperatura. Por otra parte, la sangre de los peces, vamos a encontrar glóbulos blancos muy similares a los grupos o familias de glóbulos blancos que tenemos los mamíferos, y los eritrocitos, ahí sí hay una diferencia, son nucleados, tienen núcleo. El eritrocito, el glóbulo rojo. La hematopoiesis, o sea, el fenómeno de producción de células sanguíneas en los peces, se lleva a cabo en la parte craneal de los riñones, en el riñón craneal, en ambos riñones, izquierdo y derecho, en la parte que está viendo hacia la cabeza del riñón, hacia la cabeza del pez, ¿no? La parte craneal del riñón. Ahí está el principal órgano hematopoyético. También ahí se secretan algunas hormonas, ¿no? ACTH, hormonas del estrés,
En la parte caudal del riñón, pues están los glomérulos y se hace la filtración renal, ¿no? Pero en la parte craneal de los riñones es un órgano hematopoyético, produce células sanguíneas. También el vaso. En los peces el timo se mantiene normalmente toda la vida del pez. Recuerden que en nosotros desaparece con los años, ¿no? En nosotros el timo y el hígado es hematopoyético en nuestra etapa embrionaria y después ya tienen otras funciones, ya no producen sangre. En nosotros la sangre se produce ya de niños hasta la adultez en la médula ósea, ¿no? En los peces no, los huesos no tienen médula ósea. Entonces se produce la hematopoiesis en riñón principalmente, vaso y timo después. En los peces óseos, en los tiburones es otro cantar que luego lo vemos. Recuerden que estamos hablando de peces óseos. ¿Tienen alguna pregunta sobre sistema circulatorio? Corazón bicameral. Sistema a baja presión. 2 vasos sanguíneos principales. Aorta dorsal conduce sangre con oxígeno. Vena aorta ventral conduce sangre con CO2. Básicamente, ¿no? Hablemos ahora de la vejiga natatoria que ya he estado mencionando. Miren, está en cavidad celómica, es un órgano bastante grande, pero básicamente es un órgano hueco formado por 2 tecas de tejido. Es tejido tipo conectivo. Puede ser de tipo muy transparente o totalmente opaco, eso depende de cada especie. Dentro tiene gas y su principal función es la flotabilidad. Es el órgano de flotabilidad de los peces, la vejiga natatoria. Como se acordarán, puede estar conectado mediante el conducto neumocístico, conectado hacia el esófago o no. Los teleosteos inferiores lo tienen conectado con conducto neumocístico, que es un órgano hueco que conecta la vejiga natatoria hacia el esófago y ayuda a liberar presión de gas interna, porque este globito que es la vejiga natatoria no es de látex, o sea, no es muy flexible. Si se expande mucho el gas, se revienta y en lo que se revienta lesiona los órganos al lado, produce daño en el torrente sanguíneo, éstasis sanguínea, la muerte del pez. Y bueno, si no muere en el proceso, una vez que se revienta, pues ya no puede nadar, ¿no? Se va a estar el pez, el signo sería que el pez está en el fondo de la pecera o del cuerpo de agua sin poder nadar, ¿no? Ahí echado todo el tiempo y cuando intenta nadar se ve pesadote, le cuesta mucho trabajo porque no puede flotar bien, porque su vejiga natatoria pues, no está allá. Entonces, los peces que tienen conducto neumocístico lo usan como un sistema de liberación de presión, como la válvula del Lau Express. Recuerden que los gases, según la ley de los gases de Gay-Lussac, dice que a mayor presión, menor volumen en el gas. A menor presión, mayor volumen. Entonces, cuando los peces bajan en la columna de agua, la presión ambiente va aumentando y el gas en su vejiga se va haciendo pequeño. Puede llegar a deformarse la vejiga. Puede llegar esa deformación a ser irreversible y generar problemas de nado. Ahora, el pez, para evitar que se deforme, al ir bajando en la columna de agua a mayor presión y evitar que el gas que se está contrayendo deforme la vejiga y él poder mantener su nivel de flotabilidad normal, se hace pasar gas vía sanguínea. La vejiga natatoria, en estas 2 tecas que forman, 2 bolsitas de tejido una dentro de la otra, está vascularizada, también inervada, hay nervios y vasos sanguíneos, y se llena con gas sanguíneo la vejiga natatoria para mantenerla en forma. Entonces, cuando baja, va llenando con más gas para mantenerla infladita. Cuando regresa, si no se libera el gas extra que inyectó vía sanguínea, se reventaría, porque el gas es ya mucho y al expandirse, al bajar la presión, al regresar a nivel de una atmósfera de presión, se reventa. Se expande el gas, ¿no? Cada 10 metros bajo el agua es una atmósfera de presión más. A nivel del mar hay una atmósfera de
de presión, o sea, una atmósfera de 10,000 metros de aire. Cada 10 metros de agua bajo el agua equivale a 10,000 metros de aire. Es el mismo peso y presión sobre tu cuerpo, igual para el pez. Entonces, a nivel del mar, esa bolsita está de un tamaño. Si el pez baja y no rellena con aire, con gas, esa vejiga, como hay el doble de presión a 10 metros bajo el agua, el gas se reduce a la mitad de tamaño. Entonces le tiene que inyectar otra cantidad igual para mantenerla en forma. Si regresa a la superficie, de 10 metros de profundidad a la superficie, y no libera la presión, pues se expande al doble la vejiga y como no es de látex, se revienta. Entonces los peces que tienen conducto neumocístico se dice que tienen fisostomo, o sea, pueden liberar presión. También pueden introducir gas atmosférico tomando bocanadas de aire de superficie, se hacen pasar hacia el esófago y de ahí sube, como el gas flota, se mete hacia el conducto neumocístico y llena la vejiga. Es otra forma de llenar. Pero también existen los peces que no tienen conducto neumocístico, que son los teleosteos superiores, como el medio pez y las percas. Esta es una perca. Como no tienen conexión, ellos no pueden bajar ni subir en la columna de agua rápidamente, porque la única forma de vaciar de gas la vejiga natatoria es metiendo ese gas extra hacia la sangre, y eso tarda tiempo. Sí se puede, poco a poquito, por capilaridad se va metiendo a los capilares el gas y se va bajando la presión interna, pero eso es un sistema sumamente lento. Entonces no pueden cambiar de profundidad. Por eso muchos de ellos son de hábitos bentónicos, se la viven a la misma profundidad toda su vida. A diferencia de los peces que andan nadando libremente, sí necesitan el conducto neumocístico. Entonces, además también, como está inervada, puede captar los cambios de presión. El pez sabe si va bajando o va subiendo en el cuerpo de agua. Ayuda a tener una idea de posición en su medio ambiente. Funciona un poco como funcionaría nuestro centro del equilibrio, ¿no? También es un sistema tipo caja de resonancia para producir y recibir sonidos. Sí, los peces también, dijimos en su momento, se comunican mucho visualmente con los colores, pero también pueden producir y recibir sonido. Tienen huesecillos de la audición llamados otolitos, parecidos a nuestros huesecillos del oído interno, oído medio. En el caso de ellos, no tienen conducto auditivo, pero tienen huesecillos que vibran con las vibraciones sonoras. También conectados por nervios a la vejiga natatoria. La vejiga natatoria también es sensible, como una caja de resonancia de una guitarra, de un tambor, a los sonidos del entorno, y en algunos peces tienen músculos especializados sobre la vejiga natatoria que golpean la vejiga natatoria como tú golpeas un tambor y producen sonidos de ultra baja frecuencia, audibles por esos otolitos y por las vejigas conectadas a ellos que expanden el sonido. O sea que el sistema auditivo de los peces incluye la vejiga natatoria, los otolitos y el cerebro. Ya lo hemos platicado, algunos peces no tienen vejiga natatoria, por su hábito bentónico se atrofia y ya no aparece o está muy reducida. A pesar de ser un órgano muy grande, que ocupa prácticamente la mitad de la cavidad celómica por sí mismo, pues es de gas y su volumen constituye apenas el 7% del volumen corporal. Normalmente está puesta en una sola cámara o dos. Rara vez, como en el caso de, por ejemplo, el bacalao, que tiene 3 cámaras. Lo común es que tengan unicameral o bicameral la vejiga natatoria. En la perca, como vieron, aquí es una sola cámara alargada, así lo tienen los bagres y las truchas también. Y las carpas y todos los ciprínidos normalmente la tienen bicameral. Está unida por un acinturamiento las dos cámaras, o sea, es una sola derecho e izquierdo al otro lado, y bicameral, son teleosteos superiores y tienen el conducto neumocístico que aquí se ve, conducto neumocístico conectado
el cerebro, ¿no? Las meninges, formando este globito. No es muy flexible, como ya dije. Aquí ven el aparato de Weber, que es un aparato, decía yo, muscular, que puede servir para golpetearlos y generar sonido. Aquí vemos una imagen de una carpa en el dibujo, con su conducto neumocístico para inflado o desinflado, quitar presión, y bicameral. Las carpas, los peces japoneses la tienen bicameral, conectada por neumocisto hacia esófago. Y abajo vemos la contraparte de un pez que no tiene conducto neumocístico. Como no tiene conducto con el esófago, se llena con gases sanguíneos y se libera presión absorbiéndose gas hacia los vasos sanguíneos. Tiene glándulas que bombean, por así decirlo, o extraen el gas desde los vasos sanguíneos o lo regresan, ¿no? Pero es un proceso mucho más lento que una válvula de escape como es el conducto neumocístico. Ahora sí, vemos, por ejemplo, este esturión como un ejemplo de un pez teleosteo, ¿no?, con conducto neumocístico. Su vejiga natatoria está dorsal y el conducto neumocístico lo conecta vía dorsal hacia el esófago, ¿no? Este sería el esófago, tracto digestivo, y arriba quedaría en la parte dorsal dentro de la cavidad celómica, la vejiga natatoria. ¿Se acuerdan del catano pejelagarto? Si veo de frente la vejiga, tiene como esta forma como de 3 salchichas a lo largo, ¿no? Si lo veo de frente se ve así. Y el catán, como también el celacanto, tiene endotelio intercambiador de gases. Por eso de repente esos peces los vemos que sacan la trompa y toman bocanadas de aire, porque también pueden respirar oxígeno disuelto en aire. La posición y el conducto neumocístico están en la misma posición que todos los demás peces teleosteo, y cuando toma las bocanadas de aire, el aire flota y se mete solito por aquí y ya se hace el intercambio y luego se expulsa CO2. En el caso de los pulmonados es diferente la anatomía. Este es un pulmonado australiano. Ellos tienen un conducto neumocístico conectado a una vejiga natatoria que tiene así como 2 cámaras a lo largo, parecido a este, pero hacia atrás. 2, ¿no? Así lo veríamos de frente como un riñoncito. Conectado, pero por abajo. Esto lo hacen para que cuando entre el gas esté más tiempo en contacto con el endotelio respiratorio y entonces se hace un intercambio más eficiente del oxígeno. Recuerden que es un pez pulmonado, ¿no?, que hace esta estiva en la época de seca, enterrándose metros bajo tierra y respirando el aire que queda en su capullo estival. En el caso del pulmonado africano y sudamericano, tienen doble vejiga natatoria separada con 2 entradas ventrales hacia el esófago, por donde entra el gas para respirar. Entonces, en el dibujo vemos un pez pulmonado con la conexión hacia esófago ventralmente, con su vejiga natatoria como falso pulmón, un pez primitivo tipo celacanto con 2 dobles saco aéreo o vejigas natatorias dobles, y el pez óseo moderno, clásico, con la conexión un teleosteo inferior, que son el 90% de los teleósteos son inferiores, con la conexión dorsal hacia el esófago y su vejiga natatoria dorsal, ¿no? Esto desapareció. Esto todavía existe en 3 especies de peces en el mundo, una australiana, una sudamericana y una asiática, luego una africana, y estas son la mayoría de los peces. Entonces, en resumidas cuentas, la mayor parte de los peces tienen fisostomo, aunque algunos, los teleósteos, tienen fisoclisto, o sea, están cerrados, no tienen conducto neumocístico para liberar. En los fisostomos se puede llenar y liberar gas vía sanguínea y vía neumocisto. En los fisoclistos, que no tienen conducto neumocístico, está cerrado, solamente pueden meter o sacar gas
vía sanguínea. ¿Qué gases van a estar ahí entonces? Principalmente vamos a encontrar gases atmosféricos y respiratorios. Oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono van a estar presentes dentro del gas de la vejiga natatoria de los peces. Esta es la vejiga natatoria más cara del mundo, la vejiga de la totoaba. ¿Se acuerdan? Ese pez endémico del Alto Golfo de California, cuya vejiga natatoria seca, como estas que ven,